Les voy a compartir la pantalla para continuar con lo que estuvimos revisando el día de ayer. Un momento, por favor. Un momento, por favor, mientras me habilitan los permisos para compartir pantalla, que no lo puedo hacer. Por favor, si me ayuda para los permisos para compartir. Ya, gracias, Aure. En este momento está compartido. Recording in progress. Bien, por favor me confirman si están visualizando la presentación. Sí, ahorita ya se está viendo. Ya. Bien, ayer habíamos ya revisado unos conceptos iniciales que están relacionados con lo que es la parte de fundamentos de programación, porque fundamentos es una parte de un conjunto de actividades o tareas que nosotros debemos ir ejecutando y que deben ser sistémicas para poder después generar un programa o un algoritmo que permita resolver un determinado requerimiento. Entonces, bajo esa consideración, ayer habíamos revisado ciertos conceptos de datos, de lo que es hardware. Hoy vamos a revisar lo que es el software y nos vamos a centrar ya en la definición de lo que es un algoritmo. Entonces, la definición de software, la primera definición que se asocia a software es que es la parte intangible de un sistema computacional. Intangible porque obviamente no se le puede tocar, ¿no es cierto? Pero es el elemento que permite viabilizar todos los componentes físicos con los cuales nosotros interactuamos. Entonces yo ayer les había indicado de que el software existen diferentes tipos y el raíz es conocido como software de base, y nosotros generamos software de aplicación, así como las bases de datos es software de base de datos, ¿sí? Y así existen 8 criterios de acuerdo a diferentes autores en los cuales el software se puede clasificar. En nuestro caso vamos a empezar con la definición de lo que es un software de forma general, ¿sí? Y luego le iremos clasificando en virtud de la utilización que vayamos dando a cada uno de estos componentes. Entonces, en definitiva, el software, ¿qué es? Como lo dice en la presentación, es un conjunto de programas y procedimientos que se incluyen en un computador o equipo a fin de hacer posible el uso eficaz de dicha máquina, con las instrucciones responsables de que el hardware realice una tarea. Ese es el concepto de lo que es un software de manera general. Y como les indiqué, dependiendo del
a dónde esté orientado o la actividad a la cual vaya a realizar el software, se le clasifica en diferentes tipos. Si usted va a hacer, por ejemplo, un sistema operativo, entonces corresponderá al tipo de software de base. Si usted va a hacer un sistema de control de notas, por ejemplo, es un sistema o un utilitario dentro de esa clasificación. ¿Ya? Entonces el Word, el Excel y los otros diferentes paquetes forman parte de los software utilitarios. En fin, eso una materia que ustedes van a recibir a continuación de esta, que se conoce como sistemas operativos. Ahí vamos a ver una clasificación un poquito más detallada y las características que tienen cada una de estas. Bien, sí está claro el concepto de software. Entonces, esta materia o la finalidad de lo que ustedes van a realizar es generar software, pero que para poder generar esto van a tener que hacer uso de los recursos computacionales como son el PC, los periféricos, las comunicaciones, el internet, etc. Es decir, todo este conjunto permite la generación de este software. Entonces vamos al concepto de lo que es el algoritmo. De forma general existe una cantidad enorme de definiciones. Si usted va a diferentes autores, cada uno tiene una definición respecto de lo que es un algoritmo, pero todos concuerdan que es un conjunto bien definido de procedimientos lógicos. Esta palabrita de lógicos tiene un poco de importancia debido a que la lógica que yo tengo es diferente a la lógica que usted puede tener. Es decir, nosotros vamos a hacer un algoritmo, es decir, un conjunto de sentencias que tengan una cierta secuencia lógica que nos va a permitir resolver un determinado requerimiento. Es decir, el algoritmo no es único. Vamos a la idea de que si estamos en este momento 5 personas en el aula y nos dan un problema, nosotros lo vamos a hacer de la manera como nosotros le percibimos o como nosotros lo diseñamos o le conceptuamos el problema, y en virtud de esa conceptualización le damos una serie de pasos que a nuestro criterio le permitirá llegar a la solución. Entonces, lo que yo pienso obviamente va a ser diferente de lo que ustedes piensan. Por lo tanto, los algoritmos no son únicos, son diferentes para resolver un determinado problema. Entonces es por ello que en definitiva de esos 5 o 6 algoritmos, todos deben tener la característica de que deben estar definidos como un conjunto de sentencias, pero que tengan una cierta lógica, ¿sí? Y que en el caso de problemas ya apliquen ciertas fórmulas o requerimientos matemáticos en la mayoría de los casos que permita llegar a la solución del problema, ¿sí? Lo importante aquí cuando definimos que es un procedimiento quiere decir que tenemos un inicio y tenemos un fin, es decir, no puede haber un procedimiento infinito. Entonces, si hacemos un algoritmo y yo lo hago en 10 pasos, es finito. Si usted lo hace en 5, es otro, ¿sí? Es finito, pero todos tendrán la característica de que todos vamos a tener un inicio y vamos a tener un fin, y tiene que ser limitado o definido por un número determinado de pasos. Entonces, la definición que viene abajo respalda lo que les estoy diciendo. Dice, es una lista finita de pasos que plantea una solución a un problema. De preferencia, aquí hay un concepto que se introduce, que es la calidad de los programas. Entonces, la calidad no necesariamente está dado por el número de líneas que usted utilizó para dar la solución. Intervienen otra serie de elementos. Pero un parámetro que al menos en principio le podría a usted determinar si su software su algoritmo, perdón, es de calidad o no, es el número de líneas que utilizó para resolver el requerimiento. Por lo tanto, cuando nosotros hagamos un algoritmo, lo ideal es que sea los más cortos posibles y simples de entender. Como les había indicado, estos algoritmos lo que hacen es generar una solución
Y cuando nosotros vayamos desarrollando, siempre debemos cumplir estos principios de eficiencia y eficacia, es decir, los más cortos y que los tiempos de respuesta, porque cada una de las sentencias o cada una de las líneas constituyen sentencias o líneas de programación que demandan tiempos de procesamiento en el CPU que va a involucrar el tiempo de respuesta. Entonces, ¿cómo sabe hoy que un sistema es eficiente o eficaz? Por el tiempo de respuesta, ¿no? Entonces, cuando usted hace uso de un aplicativo, entonces normalmente y manda a hacer una consulta o ingresa datos y los manda a grabar, entonces a veces el sistema se queda pensando y dice, procesa, acción se está ejecutando o espere un momento mientras se ejecuta, entonces eso como que no es bueno, ¿no? Entonces, pero si usted da el enter y inmediatamente tiene la respuesta, calza de que su programa es eficiente y es eficaz. Entonces, ¿está claro el concepto de algoritmo? Sí. Bien. Vamos a ¿cuáles son los componentes básicos que tiene un algoritmo? Entonces, los conceptos básicos que tiene un algoritmo es que tenemos un dato de entrada, tenemos un proceso o pasos que resuelven el problema y datos de salida. Entonces, aquí ya vamos a entrar, vamos a hacer un pare en la parte de la parte conceptual y vamos a tratar de aplicar ya estos dos conceptos que hemos dado, que es la definición del algoritmo y los componentes que tiene un algoritmo o el proceso a través del cual se genera el algoritmo. Bien, entonces esto es importante. Nosotros vamos a empezar a trabajar con esta estructura, que un algoritmo siempre va a tener datos de entrada, va a haber un proceso, es decir, el que le va a dar el valor agregado y el que va a modificar estos datos de entrada en unos datos de salida. Porque si usted tiene un dato de entrada A y genera un dato de salida A, quiere decir que el proceso no hizo nada, entonces no hay tal valor agregado. Entonces, si tengo aquí un dato A, el dato de salida A tiene que ser A más algo, ¿sí? Que quede claro esa parte. Entonces, vamos a profundizar un poquito en eso y les voy a presentar les voy a compartir un ejercicio donde vamos a aplicar esta definición. Bien, por favor me indican si están visualizándolo. Sí. Ya, entonces este es un algoritmo. Lo que está ahí colocado en la lámina de la presentación, aquí está un poquito más detallado. O sea, cuando nosotros hagamos un algoritmo, una vez que tengamos la definición del problema, lo que tenemos que definir es cuáles son las entradas que tenemos, los datos. Ya habíamos dado la definición de lo que es un dato. ¿Qué es un dato? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es un dato? Una información. No, ayer habíamos dado la definición de una diferenciación entre lo que es dato, información y conocimiento. Una característica o un detalle particular. Exactamente. Dato es una característica, es algo particular de lo que nosotros conocemos ya como entidad o algo que está describiéndose en la descripción del problema. Entonces hay un todo y ese todo va a tener ciertas particularidades. Entonces la particularidad es el dato, ¿sí? Entonces tenga muy presente esto, ¿no? Entonces nosotros aquí tenemos que definir cuáles son los datos, es decir, las reglas sobre las cuales nosotros nos describen los problemas y de ahí debemos sacar la definición de estos datos. Es decir, tenemos unos datos iniciales. El segundo paso que nosotros tenemos que identificar es cuáles son las reglas, ¿sí? Entonces estos datos van a cumplir ciertas
reglas, ¿sí? Por ejemplo, cuando dice vamos a registrar las notas de los estudiantes, entonces, ¿cuál es el dato? El dato es la nota, ¿sí? Entonces tenemos nota 1, nota 2, nota 3. Entonces ahí tenemos tres datos o información que cuando le decimos notas, nosotros para la descripción del problema sabemos que debería haber una nota 1, nota 2 y nota 3, porque el promedio de eso le garantiza el paso del nivel, en el caso del instituto. Entonces ese es el primer paso, este sería el paso 1, que es la nota. Ahora, las reglas están intrínsecas ahí, ¿sí? No es que están detalladas específicamente, sino que dentro de este proceso de análisis, usted tendría que determinar que una nota no puede ser negativa, ¿no es cierto? Entonces, las reglas, estos son los procesos, cuando decimos reglas intermedias, se refieren a los procesos o el cálculo que nosotros debemos aplicar. Entonces, los datos serían N1, nota 1, N2, nota 2, N3, nota 3, y los procesos sería el hecho de realizar la suma y los operandos que nosotros utilizamos para realizar la operación. Entonces deberíamos tener que sumar los tres, que sería el cálculo, y el proceso es el hecho de definir una regla de que ninguna nota, ¿sí?, tiene que ser negativa, ni tampoco tendría que ser mayor que 10. Entonces eso es lo que nosotros en principio deberíamos sacar en esta tarea de análisis en estos dos primeros pasos. Y una vez que tenemos eso, entonces generamos el proceso que me permita realizar eso. Entonces cojo la nota, entonces defino una variable extra que no está en la definición. ¿Por qué? Porque necesito almacenar las tres notas iniciales para poder determinar luego la condición de que si es mayor que 7, aprueba, caso contrario, reprobaría. Y al final, cuando nosotros realizamos el algoritmo en el paso 4, lo que debemos hacer es validar que lo que hicimos en el paso 3 está correctamente realizado, colocando pruebas o datos de prueba que permitan que el diseño o el algoritmo diseñado cumple con el requerimiento planteado, ¿ya? Entonces esto lo vamos a ver a través de un pequeño ejercicio, ¿sí? Entonces no se olvide por favor este esquema, y le decimos, el ejercicio primero que vamos a hacer es crear las reglas en las que se permita crear un barco de papel. Entonces lo que hago es, todo el mundo hemos hecho un barquito de papel, ¿no es cierto? ¿O no? Sí. Ya. Entonces vamos a hacer un algoritmo que me permite identificar estos 4 pasos, ¿ya? Porque de ahí, una vez que tengamos claro este es el procedimiento para la generación del algoritmo, luego vamos a ver qué herramientas nosotros utilizaríamos para representar estos algoritmos o estas soluciones. Pero siempre vamos a tener esta característica, o debemos seguir este lineamiento o esta metodología que garantiza que el algoritmo así desarrollado va a cumplir o va a ser el que nos lleve a generar la solución. Ya, entonces, primero debemos entender el problema. Entonces dice crear las reglas en las que se permita crear un barco de papel. Entonces, si hablamos aquí, ¿cuál sería el paso 1? Entonces le voy a colocar aquí paso 1. ¿Qué deberíamos definir aquí? Digan, ¿cuáles serían aquí los datos de entrada? Que sea de papel. Sería el papel, ¿ya? Y es más, el papel es muy general. Usted podría inclusive darle un tamaño a esto. Entonces, papel A, digamos que vamos a trabajar sobre el A4, ¿no? Si usted quiere hacer más grande, A3. Pero lo importante aquí es que defina el papel. Es más, usted podría dar características de dimensiones, ¿sí? Peso también. Podríamos llegar a esa especificidad. Si usted va a establecer aquí le dice simplemente, el ejercicio le dice crear las reglas que le permitan crear un barco de papel, pero no le dice el tamaño ni las características del papel. Entonces, hay ocasiones en las que va a decir que sea de tamaño
20 por 20. Entonces ahí usted tendría que definir en datos de entrada el tamaño del papel que le permita generar eso, o que tenga un color específico. Pero aquí, bajo las reglas que se están definiendo, no tiene esas características, por lo tanto, simplemente en la definición de nuestros datos de entrada colocamos papel A4, nada más. Entonces mire que aquí nosotros debemos guiarnos en función de lo que pide el problema. No tenemos ni que aumentar ni disminuir, simplemente hacer referencia a lo que dice el problema. Ya. Si vamos bajo esa característica, hemos hecho el primer paso, que es las reglas de entrada. Entonces el punto inicial o el dato de entrada sería el papel A4. ¿Qué más podríamos colocar como dato de entrada? Peso de papel. El peso de papel. ¿Sería importante eso? No creo que sea muy importante el peso, más que todo, porque, claro, el tipo de material sea liviano pesado, la persona necesitamos saber la serie de secuencia lógica o el tipo Exactamente. de los tipos de... ¿Ya? Entonces, aquí el único dato que podríamos en principio definirla sería como dato de entrada, es el dato de simplemente papel A4, ¿no es cierto? En el paso 2, ¿sí?, ¿cuáles serían el proceso o el cálculo que nosotros deberíamos realizar? ¿Cuáles serían las reglas? O sea, como cuando yo le diría, el ejemplo más típico, más sencillo que siempre se plantea es sumar dos números, ¿no es cierto? Aquí el sumar dos números, el paso 1, ¿cuál sería? El dato A, el dato del número 1, el dato del número 2, y nada más, porque vamos a sumar dos números. En el paso 2 sería el cálculo. Entonces, ¿cuál sería el cálculo? Es el hecho de coger el número 1, aplicar el operador de más con el número 2, y ese sería el proceso. El proceso sería la suma, realmente. Aquí, ¿cuál sería el proceso? Podría ser que flote o que se mantenga estable. No sería ese el proceso. Porque recuerde lo que aquí nos están pidiendo es crear un barco de papel. ¿Sí? Crear las reglas que nos permitan crear un barco de papel. Entonces, ¿cuál es el objetivo del algoritmo? Es indicarle los pasos, ¿sí?, cogiendo algo de entrada para generar el producto final, o la salida que vamos a tener es la construcción del barquito. ¿Sí estamos? Profe, un compañero me acaba de escribir, se llama Kevin Tipan y dice que no puede ingresar, que si le puede permitir el ingreso. Ya está, gracias. Ya, entonces ahí vamos al siguiente punto, ¿no es cierto? Entonces, mire que hemos definido un dato de entrada, ¿sí? Hemos definido, ahora tenemos que definir el proceso. El proceso es qué reglas o qué le debo decir para que me permita crear el barco. ¿Cuál sería? ¿Qué hace para construir? Digamos que ya le doy el papel, que es el dato de entrada, ¿no es cierto? Al final usted tiene que entregarme ¿qué? El dato de salida, que sería el paso 3. Vamos acá, paso 3. ¿Cuál sería la salida? ¿Qué sería el paso 3? Mire, aquí tengo, esto es la entrada, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál sería la salida? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es cierto o no es cierto lo que estoy colocando? Sí, creo que está bien. Sí. Entonces usted mire que en este esquema, en la lámina nosotros habíamos indicado que hay un dato de entrada, hay un proceso y hay una salida. ¿Sí? Aquí está un poquito más detallado, donde se dice, vea, deme el punto inicial, indíqueme el proceso o alguna regla de cálculo y deme la respuesta.
y existe un proceso de finalización, ¿sí? Que es una validación del algoritmo que yo estoy ejecutando. Eso es lo que siempre debemos hacerlo. Entonces, en resumen, para aplicar este ejercicio que nos dice crear las reglas en las que permita crear un barco de papel, el paso 1, que sería el dato de entrada, sería el papel A4 o un papel en definitiva. ¿Cuál sería el dato? El proceso todavía no lo hemos definido, pero el paso 3, que sería el dato de salida, sería necesariamente el barco de papel. Pero aquí hay un proceso que hay que definir, que permita transformar el papel A4 en el barco. ¿Qué sería aquí? Doblar, construir. Exactamente. Aquí sería doblar y indicar el procedimiento, ¿no? Aquí es doblar papel, cortar, no, lo que haya que hacer, ¿sí? Entonces, esto hay que definirlo, ¿sí ven? Entonces, realmente estos son los pasos que usted tiene que definirlo para que siga esta secuencia, que es la misma que está establecido, reitero, en la presentación, en la hoja de la presentación. Entonces, siempre vamos a ejecutar esto en principio, tener muy claro que es, primero, en virtud del problema que tengamos, es qué datos de entrada tengo. Luego, Una ¿cuál es? consulta. El proceso puede ser finito o infinito. Tiene que ser finito, obligado. Finito. Tiene que ser finito. Cuando le digo finito, quiere decir que debe haber 5 pasos, debe haber 10 pasos. A lo mejor yo para construir el barco lo hago en 3 pasos. Usted puede hacerlo en 10 pasos, ¿sí? Y eso ya está asociado inclusive y tiene que ver por los criterios de eficiencia y eficaz que también se mencionó. Entonces, en teoría, una regla que no es hoy muy aplicable, pero que sí le da una cierta idea, es que si yo hago un algoritmo de 100 líneas, ¿sí? Y otra persona hace un algoritmo, o sea, hablando de este proceso, de 5 líneas, y la respuesta es la misma, ¿cuál es más eficiente? El de 5. El de 5, ¿no es cierto? Entonces, profe, mande. una preguntita. También se podría programar el límite de movimientos. Digamos que si te pasas del límite de movimientos que tiene el algoritmo, es como que se resetea o se reinicia. Digo, o sea, no Sí, sé si se puede o sea, hacer. sí lo puede establecer, pero ya son un poquito criterios más de qué es eficiente o más eficiente. Ahorita estamos simplemente indicando el lineamiento o la metodología que debemos nosotros utilizar para crear algoritmos. Y ahí obviamente existe una serie de variaciones donde usted dice el momento en que yo me haga el algoritmo, pero que sería aparte, porque hay una especie de control aquí, ¿sí? Entonces por aquí, una vez que terminamos de hacer esto, aquí hay una validación, ¿sí? ¿Sí? De que este algoritmo construido con el paso 1, el 2 y el 3 cumple. Entonces aquí vienen los famosos datos de prueba, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los datos de prueba aquí? Lo que un momento su compañero ya explicó, ¿no? Le pongo en el agua y que realmente me flote, ¿no? Porque si pongo en el agua y se va hasta el fondo, eso no es barco. No es barco, no es barco. Entonces, lo que usted hizo en el paso 1, 2 y 3, en uno o en todos o en alguno de ellos falló. Entonces, siempre debemos hacer este proceso. ¿De acuerdo? ¿Estamos o no Dije, o estamos? sea que, sí, o sea, que entre menos pasos se realice un algoritmo y sea más eficiente, Es más es mejor. eficiente, sí. Es un criterio que en este momento se está utilizando. Pero como antes nosotros hablábamos de programación estructurada, ¿sí? Donde todo era secuencial, ¿sí? Ahí no había chance de que usted inició en uno y finalizó necesariamente en 100. Pero hoy con la técnica de la programación orientada a objetos, con el aparecimiento de este concepto de clases, ¿sí? Hace que ya todo sea relativo, porque lo que hago es tratar de crear unidades autónomas, porque yo me defino todo esto que estoy definiendo aquí, tanto en un algoritmo, estoy definiendo datos y estoy definiendo operaciones relativas al dato, al tipo de dato con el cual estoy trabajando. Eso es una clase, ¿sí? Antes no se tenía ese concepto. Hoy todos los lenguajes de programación
tienen este concepto de orientación a objetos, ¿sí? Lo que hace ese criterio es optimizar estas líneas de código. Entonces, antes ese criterio sí era válido. Es decir, antes no había esto, si bien es cierto, había el concepto de funciones de procedimientos, que también lo vamos a revisar y vamos a ver en qué consiste. Pero si usted tenía un programa de 100 líneas de código y usted tenía un programa de 20 líneas de código, entonces, y hacían lo mismo, entonces decíamos que el de 20 es mucho más eficiente y eficaz, ¿ya? Pero hoy ya ese criterio como que ya no es válido, por este criterio que le digo, o por este concepto de las nuevas técnicas de programación que se están utilizando. Entonces ahí el criterio de validación más está por el número de clases que se generan, así como en algún momento ustedes van a ver lo que son las bases de datos. Entonces, ¿cómo sé que una base de datos es más grande o más complicada que otra? Entonces ahí sí vale el criterio, ¿no? Si yo tengo 5 tablas, es una base de datos pequeña. Hay bases de datos que manejan 100 tablas, entonces eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces es diferente. Ahí sí es un criterio válido. Pero en este caso no es muy aplicable, ¿sí? Pero más allá de eso, que ya lo van a ir viendo de a poco, como estamos empezando, ¿sí? Entonces el algoritmo, que es aquel que nos va a permitir luego, este es el que nos va a llevar al programa, a la generación con el lenguaje de programación adecuada, nos va a llevar a una solución ya en código que se ejecuta dentro del computador. Entonces, mire, que le debemos hacer es esto, ¿no? Porque usted puede manejar la herramienta, puede ser chévere, pero si usted no diseña esto de forma correcta, así sepan bien, el lenguaje no le va a servir de mucho, ¿de acuerdo? Entonces, esta es realmente la parte fundamental, donde realmente se debe poner mayor énfasis o un poquito más de cuidado, porque esta es la que le genera la solución. Después usted podrá utilizar 10 lenguajes y si está bien esta parte, todos le van a generar la solución de forma correcta. La diferencia entre uno y el otro es simplemente lo que es la sintaxis o la semántica o la forma como le estructuro yo adentro de cada lenguaje de programación las sentencias que estoy en este momento realizando. ¿De acuerdo? Entonces, sí está más o menos claro el criterio que nos permitiría, ¿sí?, llevar a la solución siguiendo esta secuencia. Sí. Bien, Sí. entonces, para verle la solución que se plantea, entonces nosotros, tenga claro esto, ¿no? En la parte de abajo usted ya encuentra, ¿no? Ya. ¿Sí ve? Entonces aquí ya le dice, el paso 1 es, tenemos una hoja de papel cuyo tamaño es A4, o sea, es relativo. El análisis que hacemos, que vendría a ser el paso que yo les colocaba aquí, de doblar, se tiene una hoja de tamaño A4 que permite construir un barco de papel, ¿sí? Entonces la solución es, primero, ¿qué debería hacer? Mire la solución que aquí plantean, ¿no? O sea, primero debe doblar la hoja en la mitad, ¿sí? Aquí ya se debe de ser más específico, porque cada una de estas es una línea de código, ¿sí? Luego, ¿qué deberíamos hacer? Aquí se detalla el procedimiento. Nuevamente, doblar la hoja en la mitad, ¿sí? Luego se abre el pliego anterior y se realiza 2 nuevos pliegos desde las esquinas y deberán coincidir con la línea central marcada anteriormente. Mire que el dato de entrada simplemente es la hoja de tamaño A4 y aquí está la solución que se plantea. Entonces, ¿cuántos pasos tiene esta? 8 pasos nos lleva. ¿De acuerdo? Entonces, para llevar a generar el dato de salida, el producto que genera su algoritmo, debe seguir ¿cuántos pasos según esto? 8 pasos. Entonces, aquí simplemente es el detalle de cómo va a construir. Como le digo, esto es lo que yo pensaría, ¿sí?, o lo que el autor pensó. Pero si a mí me dice, yo le hago de otra forma. Si usted lo va a hacer, tendrá a lo mejor otro criterio para construir el barco, ¿no? Pero aquí le da uno. Y de hecho, esto le debe funcionar. Entonces, resumiendo más o menos los pasos que aquí se siguen, dice, una vez que dobló la hoja en la mitad, luego le vuelve a doblar la hoja a doblar la hoja en la otra mitad, dice que se abran los pliegos anteriores y se realiza 2 nuevos pliegos desde las esquinas, ¿ya? Luego se procede a doblar hacia
arriba los bordes inferiores que han quedado del paso anterior, una por cada lado de la hoja, luego introducir los extremos sobrantes que han quedado en los pasos anteriores, dobla uno interiormente bajo el otro en ambos extremos sobrantes, luego abrir y doblar de tal forma que formen un cuadrado y doblar las esquinas, para lo cual se recomienda una distancia de 1 centímetro entre los dos pliegues. Mire que de aquí lo rescatable es que debemos ser bien específicos, ¿sí? El momento en que no es bien específico o detallado, el algoritmo no va a funcionar, ¿sí? Porque si le dicen, por ejemplo, si lo coloca abrir y doblar de forma que cuadre un cuadrado y no le dice doblar las esquinas, como que no le va a funcionar. Le puede salir cualquier cosa menos el barco que estamos tratando de indicarle la forma o el procedimiento que debería seguir para llegar al mismo. Al final, en el paso 7, le dice abrir el hueco que se forma abajo del barco y se pliega en el otro sentido del papel. Y finalmente el paso 8 le dice estirar los dos extremos de los pliegues formando el barco de papel. Entonces, miren, esa sería la solución, ¿no? Partimos de un dato de entrada, este es el procedimiento que habría que seguir, y al final, ¿cuál es el dato de salida? Nuestro barquito, ¿sí ven? Entonces, dato de entrada, papel A4, el proceso, el barco de papel y los datos de prueba, o sea, cómo valido. ¿Estamos claros? Sí, Inge, una consulta. Claro, dígame. Un ejemplo de algoritmo puede ser el proceso de ingreso de tarjeta de crédito en el cajero automático. Sí, o sea, todo se va a Ya, lanzar algoritmo. Toda ya, actividad, toda actividad, todas las que ustedes en sus trabajos están realizando son actividades que todas pueden ser sistematizadas. ya. Entonces, mire, el algoritmo que está aquí descrito, textual, en lenguaje natural, ¿sí? Ya en forma gráfica, este algoritmo es esto, simplemente cojo la hoja, le divide, le dobla, le vuelve a doblar y así sucesivamente. ¿Sí ve? Aquí están los 8 pasos de forma gráfica. Entonces, lo que tengo aquí en papelito en A4, ¿sí? Sigue esta secuencia de pasos que es el valor agregado, que es el proceso, ¿sí? Entonces, dato de entrada, el proceso, ¿sí? Y la salida. Y aquí lo único que falta es validar que lo que hice fue lo correcto. Entonces, ¿cómo le valido? Ya es colocándole datos de prueba, ¿sí? En este caso, en el ejercicio que aquí está planteado, el dato de prueba es que coge el barquito y le ponga en el agua. Y si empieza a estar ahí en el agua, chévere. Pero debería hacer ciertas pruebas, ¿no es cierto? El asunto es que una vez que ya concluye con cada una de estas, su algoritmo es, es eficiente o cumple las características que le hemos indicado anteriormente. Bien, entonces este es el concepto de lo que es algoritmo y sobre el cual todo el tiempo de aquí hasta cuando programe, todo el tiempo que programe va a guiarse por esto, ¿sí? ¿Estamos claros, por favor? ¿Claros o no? Sí, profe. Chévere. Bien, Sí, entonces aquí hay un segundo ejemplo y le dice calcular el área de un terreno rectangular. Dice donde sea, como es, cuando hablamos de un terreno rectangular, nosotros ya debemos tener el concepto de qué es un rectángulo. Un rectángulo quiere decir que tenemos una figura donde los lados opuestos son idénticos. Entonces, en este caso, por ejemplo, este lado es opuesto de acá, tiene el mismo tamaño y este del lado vertical también es opuesto al otro lado. Entonces, tienen el mismo tamaño. Entonces, de esa manera se forma un rectángulo. La diferencia respecto al cuadrado es que en el cuadrado tenemos los 4 lados idénticos. En el rectángulo tenemos 2 lados comunes idénticos. Entonces, ese es ya por concepto, es el que nosotros deberíamos manejar.
Entonces aquí viene el análisis, ¿no es cierto? Dice A y B, los lados del rectángulo. Entonces es necesario solamente definir los dos, porque ya sabemos que, si bien es cierto, tiene 4, habrá 2 de tamaño A y 2 de tamaño B. Entonces, cuyos lados son A de 30 metros de alto, ¿sí? Entonces ahí viene el concepto de las características propias del rectángulo, que tiene una base y una altura. Entonces, en este caso A es 30 metros de alto y B es de 40 metros de largo. Diseñe un conjunto de reglas para determinar el área del terreno. Entonces, ¿cuál es el análisis? Lo ideal es muy similar a lo que se hizo acá, ¿no es cierto? Entonces coge y empieza a dibujar. Entonces hace una serie de ejercicios que le permitan determinar la regla que sigue, ¿sí? Entonces aquí por defecto consiguió una, pero hay ejercicios o algoritmos que le dicen que hay que determinar una regla. Esa regla es común para todos, independientemente del dato que yo ingrese, al dato que yo voy a tener siempre el dato de salida. Ese es el que no me va a variar, pero el procedimiento siempre tiene que ser estándar. No sé si me logré explicar. Es que yo debo definir una regla. Aquí la regla está por defecto, o sea, ya está dada en fórmula, pero a veces esas fórmulas, dependiendo del proceso, no siempre son bien claras. Aquí el área usted sabe que es base por altura, pero en otros esa de determinar el área como base por altura no está clara. Entonces usted es el que encargado, a través del ejercicio o de la experticia que usted tenga, determinar eso, porque siempre deberá cumplirse esa regla que usted define o ese procedimiento dentro del algoritmo, para que independientemente del dato que ingrese, siempre le genere el dato de salida, que es el que tratamos de darle o generarlo. Bien, entonces acá hacemos este análisis, dibujamos la figura, el rectángulo, vemos que el área del rectángulo es la base, el ancho por la altura, ¿sí? Entonces esta es la fórmula que nosotros vamos a aplicar. Entonces mire que hace un análisis, ¿no es cierto? Es dibujar el rectángulo, determinar los lados, y por acá podría dibujar otro, y siempre va a ver que el área, independientemente del tamaño que usted tenga, puede ser de 30, puede ser de 15, siempre el área va a ser la base por la altura. Entonces es lo que se trata aquí, de un poco de expresarle o de indicarle, ¿ya? Entonces aquí el área, ¿cómo se calcula? Siempre va a ser la base por la altura. Entonces la solución primero debería definir cuáles son los datos de entrada. Entonces siempre va a tener que definir un dato que permita capturar la altura y otro dato que permita capturar la base. Entonces base por altura. Luego el segundo sería aplicar la regla. Entonces siempre para calcular el área va a ser la base por la altura, no hay ninguna otra, ¿ya? Entonces para calcular el área siempre va a aplicar la base por la altura. Entonces si usted ya tiene el dato inicial, el dato sería el A y el B, donde A es la altura y B es la base. Y para calcular el área siempre va a aplicar esta fórmula, A por B. ¿De acuerdo? Y finalmente, lo que tendría que hacer es mostrar el resultado. Luego organizamos las reglas, que es simplemente ya yendo a la especificidad que tenemos acá arriba. Entonces hacemos una analogía con esto. Entonces aquí el dato de entrada, ¿cuál sería? Para el otro ejemplo, ¿cuál es el dato el paso 1? Tendríamos que decir A igual a altura, ¿sí? Luego tendríamos que colocar B igual la base. ¿Cuál sería el paso 2? Le voy a cambiar de color para hacer referencia al otro ejercicio. ¿Cuál sería el paso 2 para el ejercicio que estamos tratando de resolver? Área igual A por B. A por B. A por B. ¿Ya? Entonces este sería nuestro proceso.
¿Y cuál sería el dato de salida? El resultado de la multiplicación. Sería desplegar área. Desplegar área. ¿Sí? Y aquí lo que tendríamos que hacer es verificar los cálculos. Los cálculos de área. Si estamos, entonces todo lo que abajo está explicado se resume en este cuadrito de aquí. Lo que ustedes van a tener que hacer de aquí en adelante es justo esto: definir entrada, definir proceso. La entrada en este caso sería la altura y la base. ¿Sí? ¿Cuál es el que le permite, la fórmula que le permite calcular el área? Siempre va a ser A por B. Como les había indicado, aquí es la matemática, ya le dice, ¿no?, que el área se calcula al multiplicar la base por la altura, entonces no tendría mayor dificultad en hacerlo. Pero a veces esta regla o este proceso usted tiene que definirlo en virtud de los datos que usted tenga acá. Y al final, ¿cuál es el dato de salida? Simplemente le tiene que decir, bueno, el área, desplegar el área, o sea, le imprime el área. Ese es el dato de salida. En cambio, acá era el barquito. Aquí simplemente es desplegar el valor en papel, en pantalla, lo que usted desee. Y al final, como estamos en un proceso de validar la información, quiero ver que tanto lo que hice en el paso 1, el 2 y el 3 es real. Entonces lo que hago es meter valores y ver en realidad si lo que estoy aplicando en este proceso es válido. ¿Sí? Entonces ese es de forma general como deberíamos hacer. Entonces ese es respecto al ejercicio, el ejercicio 2 y 3 que lo hemos realizado. ¿Alguna pregunta, por favor, de esto? ¿Preguntas? ¿Sí está claro esta parte? Sí. Ya, entonces van a hacer como ejercicios, les voy a plantear estos 4, ¿sí? Bajo el esquema que hemos revisado, ustedes háganlo y luego me despliegan en pantalla, ¿sí? Intenten hacerlo uno al menos, ¿sí? Escojan uno y lo implementan. Entonces yo ahorita tengo una pequeña reunión de 15 minutillos, pero igual voy a seguir conectado, sino que ustedes al final regreso y me indican o me comparten la pantalla donde usted me muestra cómo planteó la solución a uno de estos problemas. De hecho van a ser los 4, más bien definamos uno. ¿Cuál quieren hacer? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? Igual todos tienen que hacerlo. ¿Cuál le ven más factible ahorita? El 4. Ya, hagan el 4. Entonces todos por favor a resolver este ejercicio 4.